Y durante 8 meses fueron las mesas de diálogo, de trabajo en el diálogo social. Muchos temas están contenidos en este diálogo social, que participaron organizaciones sociales y partidos políticos, y que estuvo coordinado por el economista Hugo Bay, que hoy lo tenemos aquí en Radio Sarandí. Bienvenido, un gusto recibirte. ¿Qué tal? Buenas tardes para todos y todas. Un gusto estar por acá, como siempre. Bueno, el diálogo social, 8 meses de trabajo, muchos contenidos, que obviamente el Poder Ejecutivo tendrá que ir dándole forma a todo este contenido que se debatió, que se acordó y que no se acordó en el diálogo social. Exacto. Porque ya vimos el documento del PIT-CNT o el pronunciamiento de los propios empresarios, pero que tiene pautas que, por lo que hoy informaba el semanario Búsqueda, es el Ministerio de Economía el que tiene como la responsabilidad, o fundamentalmente el Ministerio de Economía, de articular alguno de esos proyectos de ley. ¿Es así? No sé si planteado en esos términos. Creo que los proyectos de ley que puedan surgir, primero lo que tú decías, ¿no? Se concluye con un proceso que en última instancia refleja un documento que tiene acuerdos, que tiene algunos disensos, algunos matices que están debidamente explicitados en el propio documento, y por supuesto además en general contaron con una visión más bien crítica de las cámaras empresariales, que está expresada en un documento alternativo. Por supuesto, esto es un insumo, como bien decías tú, para que el Poder Ejecutivo vaya definiendo a partir de una hoja de ruta que se pretendió construir colectivamente, y que yo creo que hubo un esfuerzo muy importante que termina con un conjunto de acuerdos con seguridad más amplios de los que teníamos hace 8 meses. De eso estoy convencido, y por lo tanto creo que el resultado del proceso es exitoso. Nosotros estamos muy conformes, muy contentos con el resultado, más allá de que sabíamos que es natural y es hasta deseable que no es que vayamos a ponernos todos de acuerdo en todos los temas. En una sociedad democrática hay matices, hay diferencias, y está bueno que eso quede reflejado, y que más allá de eso podemos encontrar algunos puntos comunes sobre los cuales poder avanzar con la mayor, digamos, con el mayor apoyo social posible, digamos, en esos temas. Y desde ese punto de vista, bueno, ahora queda en manos del Poder Ejecutivo ver cómo avanzar con esta agenda. Y ahí me parece que es el propio Poder Ejecutivo el que irá definiendo cómo. Por supuesto, el Ministerio de Economía es un actor absolutamente fundamental en toda esta discusión, porque en todos estos frentes hay cuestiones delicadas que tienen que ver con la cuestión del financiamiento, del presupuesto nacional, de los compromisos fiscales o del programa fiscal que tiene el país, y que naturalmente nada de esto puede implicar un desbalance o algunos problemas de sustentabilidad que generen otros problemas a nivel de lo que son los indicadores macroeconómicos y su estabilidad. Pero obviamente acá van a estar involucrados también el resto de los ministerios, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el propio Banco de Previsión Social y la OPP, ¿verdad? Que ha sido un poco la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, ha sido la encargada de alguna forma liderar o coordinar este proceso, y por lo tanto va a estar sumamente involucrada en lo que es la elaboración de los proyectos de ley que vayan surgiendo. Por lo tanto, creo que ahí lo que se espera es que haya un trabajo colectivo en donde todos trabajemos, cada uno desde su rol, desde su lugar, aportando para hacer esto de la manera más rápida posible y digamos, y cumpliendo todos los objetivos, ¿verdad? Vayamos a un punto importante, ¿no? El que se ha hablado mucho y que fue y que es un punto que ha despertado polémica, la edad de retiro, ¿no? Mucho se ha hablado de jubilarse a los 65 años. Se sugiere en este documento mantener esa edad, pero también habilitar la edad de retiro a los 60, ¿no? Con incentivo incluso para que la persona y el trabajador pueda seguir desempeñando sus tareas. ¿Cómo fue ese proceso? Desde tu punto de vista, ¿qué implica, no, plantear esta modificación que, reiteramos, después tendrá que ser aprobada en el Parlamento? Pero ¿qué lectura haces de estos cambios? A ver, yo creo que las orientaciones que surgen del documento son consistentes con un tema que hemos venido planteando desde el origen y que estaba en el diagnóstico, ¿verdad? Y que tiene que ver con tratar de contemplar las desigualdades con que las personas llegan al momento del retiro. Esto, como sabemos, las trayectorias laborales de las personas no son iguales. Hay algunas personas que enfrentan trayectorias más precarias, más frágiles, que además llegan con un mayor nivel de desgaste físico, que por supuesto tienen probabilidades de sostener un empleo menores, ¿verdad? A ciertas edades, por encima de los 60 años, y que también además
como lo muestra la evidencia internacional, pero incluso, perdón, hoy tenemos para Uruguay también algunos estudios que muestran que la expectativa de vida no se distribuye de manera uniforme, esa mejora, digamos, en la longevidad de la población no se distribuye de manera uniforme, sino que en general hay una desigualdad que también, donde los sectores de más bajos ingresos tienen una menor expectativa de vida en términos relativos. Todos esos factores a nosotros nos llevaban a tratar de promover algún tipo de cambio, algún tipo de orientación que pudiera de alguna manera contemplar esta idea de un retiro estratificado, es decir, que en el marco de que la sociedad, producto de la demografía, vaya trabajando, digamos, hasta edades algo más tardías, y eso tiene que ser un proceso progresivo, lento, pero que eso de alguna manera no afecte de la misma manera a todos, ¿verdad? Contemplando justamente esas desigualdades. Entonces, la orientación en concreto tiene que ver con manteniendo la edad normal de retiro en los 65 años. Esto significa que la edad que el sistema prevé que las personas se van a retirar es a partir de los 65 años, establecer una causal de retiro anticipada para todas las personas, pero que va a tener un foco importante en los sectores de más bajos ingresos, porque allí es donde se van a concentrar un conjunto de subsidios, llamémosle así, que van a permitir prestaciones más adecuadas a lo que una persona podría esperar. Eso involucra aproximadamente, de acuerdo a lo que está previsto en las orientaciones, a 1/3 del total de trabajadores, ¿verdad? Es una proporción importante, relevante, que contempla esa situación. Después lo que vamos a tener son otro tipo de incentivos, es decir, tasas de reemplazo más bajas, que a priori, digamos, no van a resultar demasiado atractivas para que las personas de ingresos medios o ingresos altos efectivamente hagan uso de esa causal, a la cual, repito, van a tener derecho. Entonces, de lo que se trata es de establecer una causal que va a ser para todos, pero que tiene foco en permitir, digamos, que fundamentalmente sean los sectores más vulnerables los que se puedan retirar con una prestación adecuada a partir de los 60 años de edad. Y acá hay un aspecto de la orientación que me parece bien importante resaltar, porque creo que es uno de los avances que están en esta, digamos, en esta propuesta, y que tiene que ver con que para ese tercio de trabajadores y trabajadoras de ingresos más bajos, lo que se propone es que alcancen una prestación que sea superior o por lo menos igual a la que recibían con el sistema anterior a la reforma que se aprobó en el año 2023. O sea que ahí además tenemos una mejora. No solo vamos a permitir que esas personas se puedan jubilar antes de los 65 años, cosa que bajo la reforma que se aprobó en el 2023 no pueden, sino que además en la mayoría de casos van a recibir una prestación mayor. Ahora, claro, esto tiene esa orientación, está enfocado en ese colectivo, digamos. Para los otros colectivos, los incentivos van a estar diseñados para que efectivamente trabajen hasta los 65 años. Para poner algún ejemplo, el servicio doméstico entra, porque por lo que tengo entendido, en la reforma del 2023 de ahora, una empleada doméstica se puede jubilar a los 65 años. Sí. ¿Cómo sería si de este diálogo se llega a cuestiones que se conviertan en proyectos y que efectivamente se aprueben en el Parlamento? ¿Cómo sería, por ejemplo, para este tipo de tareas? Estoy pensando, un obrero de la construcción, estoy pensando, no que trabaje en la parte de administración, ¿no? Un obrero que trabaja en la construcción, estoy pensando en una empleada doméstica o estoy pensando en un peón rural. Para poner algún ejemplo para hacernos la idea. Sí, ahí tenemos diferentes tipos de causales. La causal que se está planteando de acuerdo a estas orientaciones y en la que el Poder Ejecutivo ya está trabajando, digamos, y acá, es decir, esto es importante tenerlo en cuenta. Este es un resultado del diálogo social en el que se está trabajando y que se pretende avanzar en un proyecto de ley en lo inmediato, ¿verdad? Obviamente esto requiere una nueva ley que establezca esta causal. Está prevista para los sectores de ingresos más bajos, por lo tanto, muy probablemente una trabajadora del servicio doméstico y muchos otros trabajadores de otros sectores que en general tienen trayectorias salariales relativamente sumergidas, bueno, probablemente para esa trabajadora esto le va a permitir acceder, repito, a una jubilación a partir de los 65 años, donde por supuesto también va a tener incentivos de una mejor prestación a medida que posterga la edad de retiro, pero va a poder jubilarse a partir de los 60 años en condiciones mejores
o iguales a las que estaban vigentes previo a la reforma jubilatoria del 2023. Entonces ahí tenemos un punto bien importante. Para, por ejemplo, los trabajadores de la construcción, bueno, ahí quizá hay una diversidad, una dispersión más grande de los salarios, ¿no? Y ahí tenemos trabajadores que, por supuesto, es un trabajo muy complejo, muy esforzado, digamos, de sol a sol, muchas veces, como se dice, trabajando, los peones rurales, y en condiciones bastante complejas. Y por lo tanto, habrá que ver si, de acuerdo a la trayectoria salarial que tuvieron, pueden tener mayores o menores incentivos para hacer uso de esta causal. Ahora, justamente dentro de la ley que se aprobó en el 2023, ahí hay una causal que es distinta a esta, ¿verdad? Que se llama de trabajos particularmente exigentes, que también pueden retirarse a partir de los 60 años cuando tienen 20 años de trabajo en esos puestos. Y ahí está lo que decías tú. No es que soy de la industria de la construcción en cualquier otro lado. Soy realmente, he estado en determinados puestos expuesto a un desgaste físico, a unas condiciones que realmente todos sabemos cómo llegan esos colectivos a los 60 años, ¿verdad? Muchas veces rotos, a veces hasta les cuesta, obviamente, seguir trabajando, poder trabajar hasta esas edades, incluso ya no hasta los 65, sino directamente hasta los 60. Entonces ahí existe una causal específica que, por supuesto, se mantiene en los mismos términos que estaba prevista en la ley. Acá lo que se habilita es una causal que obviamente es mucho más amplia, es mucho más abarcativa y que va a considerar a la tercera parte de la población trabajadora con esta posibilidad o con este derecho de retirarse en condiciones adecuadas a partir de los 60 años. Hay otro eje importante también, ¿no? Que apunta al sistema de cuidados, que apunta a la primera infancia, que incluso apunta a subsidios de los trabajadores independientes, que muchas veces en esta discusión en el último tiempo es como que quedan al margen, ¿no? De lo que estaba pasando. Para contarle bien a la gente, ¿qué es lo que sugiere el documento del diálogo social allí? Bueno, en primer lugar, con el tema, vamos a decir, primera infancia, y yo diría también adolescencia, hay una orientación de alguna manera unificar las prestaciones que hoy están relativamente dispersas para los hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Digamos, unificar las transferencias que existen hoy. Exactamente, unificar las transferencias del MIDE, lo que son las asignaciones familiares contributivas, las asignaciones familiares del Plan de Equidad, la tarjeta Uruguay Social, también el bono crianza, en fin, un conjunto de dispositivos que hoy están fragmentados, donde el sistema es relativamente complejo para esa población que accede a estos derechos. ¿Vos por qué decís? Porque los cobran en distintos lugares, exactamente, con distintas fechas. Sí, y además muchas veces hay que llenar o hay que hacer una visita o llenar un formulario, una declaración jurada, y accedes a uno y con esa declaración no necesariamente accedes al otro, aunque tendrías el derecho. En fin, hay un conjunto ahí de elementos que dan cuenta de dificultades al momento de tener esto disperso, fragmentado, porque han sido programas que se han ido sumando con diferentes objetivos, con diferentes, en fin, en diferentes momentos del tiempo. De hecho, el bono crianza es relativamente reciente. Y ahí lo que nosotros planteamos es, en primer lugar, una unificación para simplificar el sistema, para hacerlo más eficiente, más fácil para las personas, pero también un aumento significativo de los montos, ¿no? Tomando como referencia para el estrato de mayor vulnerabilidad el valor que tiene una canasta básica alimentaria, que a enero de este año estaba en 6.666 pesos, donde además se plantea un refuerzo cuando hay una embarazada o cuando hay niños y niñas de entre 0 y 3 años de 50%. Por lo tanto, esa prestación se llevaría a 10.000 pesos. Y esto es lo que está planteado. Y esto no está planteado enfocado en el núcleo más duro, que por supuesto también va a recibir, sino que esto está planteado para el 55% de niños, niñas y adolescentes de nuestro país, ¿verdad? Por supuesto, estos montos que yo estoy manejando son para el estrato de mayor vulnerabilidad. Ahí lo que se está planteando es un nivel de que vaya decreciendo esas prestaciones a medida que la vulnerabilidad no sea tan crítica. Pero estamos tratando también de trascender un poquito esta idea de, bueno, el que está un poquito por debajo, un poquito por encima de la línea de pobreza monetaria, y pensando más en un concepto de vulnerabilidad un poquito más amplio, que sea más abarcativo y donde tengamos un programa fuerte de apoyo a esos hogares, y ya no solo por un imperativo ético, que naturalmente todos podríamos compartir, el derecho de que esos niños, niñas y adolescentes nazcan y crezcan en hogares en mejores condiciones, con mejores oportunidades, ¿verdad?
sino también porque en eso nos jugamos la vida para las discusiones que tienen que ver, por ejemplo, con el sistema previsional. Porque sobre esos niños, niñas y adolescentes es sobre quienes va a recaer el financiamiento de un sistema que desde el punto de vista financiero va a ser cada vez más exigente en términos de los recursos que va a implicar por el proceso de envejecimiento poblacional, ¿verdad? Los trabajadores activos van a ser proporcionalmente cada vez menos en relación a la población mayor, ¿verdad? A los adultos mayores que precisen, digamos, una protección adecuada para esa etapa de la vida. Por lo tanto, y acá no estoy hablando en su rol de trabajadores, en su rol de empleadores, en su rol de emprendedores, en el rol que sea, pero es sobre esas cortes que hoy están naciendo y que tenemos casi un 30% de pobreza monetaria en esos estratos etarios. Bueno, realmente tenemos que revertir urgentemente esos números. Esta respuesta por sí sola va a implicar un cambio abrupto, significativo y radical. No, seguramente no. Esta propuesta tiene que venir acompañada con otro conjunto de políticas que tienen que ver con la inserción laboral de esas madres y de esos padres que habitan esos hogares donde están esos niños, niñas y adolescentes. Tiene que ver con situaciones de vivienda, tiene que ver con situación de educación, en fin. Hay un conjunto de políticas que se tienen que desplegar, pero acá, además de esto, estamos hablando de cuestiones que se aprobaron en el presupuesto nacional, que tiene que ver con las becas UTIA, que tiene que ver con el bono escolar, en fin. Hay un conjunto de dispositivos para tratar de dar apoyo y que efectivamente podamos cuanto antes tener resultados diferentes, porque se nos va la vida en términos de desarrollo del país. La única posibilidad que tenemos de sostener la matriz de protección social y yo diría el estado de bienestar que hemos logrado construir y que por supuesto tiene un conjunto importante de debilidades, pero la única posibilidad de sostenerlo y de poder de alguna manera fortalecerlo es sobre la base de que logramos reducir significativamente o directamente eliminar las condiciones de privación en las que viven muchos de estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Algún oyente pregunta si todo esto de lo que estamos hablando está financiado. Y bueno, y tomo también lo que fue la declaración de los empresarios, que al final del diálogo social señalan que no está claro el financiamiento de todo esto de lo que estamos conversando, en definitiva. Bueno, yo lo que respondería a eso es que en la conferencia de prensa que hubo el martes, el presidente de la República, el ministro de Economía y el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto anunciaron que en el próximo proyecto de ley de rendición de cuentas va a haber novedades respecto a este plan de unificación de las transferencias para estos hogares con niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad. Por lo tanto, hay una financiación. El Poder Ejecutivo lo va a priorizar y habrá que ver de qué forma hacerlo compatible con, de alguna manera, la programación fiscal que tiene el país, de la cual obviamente nadie está pensando en apartarse. Por lo tanto, allí hay un desafío que obviamente no fue objeto de discusión dentro del diálogo social, porque son aspectos muchas veces técnicos que requieren, ver cómo se va a gestionar eso. Cuando de alguna manera, cuando este programa, cuando este rediseño del programa esté planteado dentro de la rendición de cuentas, ahí daremos los detalles de cómo específicamente se va a financiar, a través de qué mecanismos se logra articular eso con la sostenibilidad fiscal, que es otro componente fundamental. Todos somos conscientes de las restricciones que enfrentamos, pero me parece fundamental mencionar que hay que avanzar en esto y que obviamente se va a dar con una gradualidad quizá mayor a la deseable, a la que todos esperamos, porque este es uno de los puntos que en el diálogo social tuvo total acuerdo. Incluso los empresarios, que van a hacer un documento aparte, en este aspecto se mostraron muy favorables de fortalecer este tipo de dispositivos, ¿verdad? Entonces, me parece que ahí tenemos un acuerdo país. Estoy convencido de que la oposición política también está de acuerdo con que hay que generar mejor suficiencia en las prestaciones que hoy estamos volcando en esos hogares, hacerlo con mayor simplicidad, con mayor eficiencia y, por supuesto, que eso no implique apartarse de una sostenibilidad fiscal que es importante. Tú en la pregunta mencionabas otros aspectos que están en el diálogo. Me quise concentrar en ese porque es uno de los más ambiciosos e importantes y porque además es el que de alguna manera se va a implementar de forma más inmediata, seguramente a partir del 1 de enero del 2027, ¿verdad? Si se aprueba en el proyecto de ley de rendición de cuentas. Repito, con una
gradualidad que incluso está prevista en el propio documento. Van a ir ingresando cortes de alguna manera de forma gradual, ¿verdad? A este programa para que se vaya universalizando. Pero después hay propuestas vinculadas, por ejemplo, hay una agenda ambiciosa en términos de licencias parentales y licencias paternales. En ambos casos se prevé ampliar los plazos de esas licencias. También está la idea de crear un seguro o un subsidio por cese de actividad para los trabajadores independientes. Hoy no tienen esa protección, a diferencia de los trabajadores dependientes, ¿verdad? Los asalariados, que cuando entran en una situación de desempleo y cumplen algunos requisitos pueden acceder a este beneficio, a esta prestación. Bueno, nosotros pretendemos extender ese derecho a los trabajadores independientes, que fueron los que quedaron muy desprotegidos en la pandemia y que ahí resultó bastante evidente la necesidad de que tengan otro tipo de cobertura frente a esos riesgos. Uh-huh. Por lo tanto, ahí tenemos un conjunto de políticas, ¿verdad?, que abordan los 4 ejes del diálogo: protección en la infancia, cuidados, protección a trabajadores y trabajadoras activas y sistema de jubilaciones y pensiones del que ya hablábamos, que realmente tenemos la expectativa de poder avanzar y estar implementando esos cambios en lo inmediato, ¿verdad? Uh-huh. El gobierno se molestó porque obviamente copó mucho la agenda el tema de las AFAPs y de lo que salió del diálogo social. Todos sabemos que, bueno, la oposición al actual gobierno defiende las AFAPs, que el PIT-CNT quiere eliminar las AFAPs, que desde la fuerza política Frente Amplio se señala, bueno, lo que hay que hacer es eliminar el lucro de las AFAPs y bueno, ¿y qué es lo que salió del diálogo que obviamente se tendrá que convertir en algo, en un proyecto que el Poder Ejecutivo impulsará? Sí, bueno, acá de nuevo, ¿no? Un documento, un resultado del diálogo social con orientaciones donde el Poder Ejecutivo ahora es mano y tendrá que ir viendo cómo ordena esta hoja de ruta, qué prioriza, qué no, pero evidentemente es importante que en el diálogo yo creo que hay algunos aspectos que se preservan del sistema y eso fue un poco la discusión tan problemática que me parece que tuvimos en los últimos días en términos de un conjunto de ideas que se lanzaron desde mi punto de vista de forma muy irresponsable, porque realmente generan un ruido, no solo a nivel del país, sino a nivel de cómo nos miran afuera, que nos complica a todos, digamos, más allá de poder complicar a un gobierno o a otro, me parece que nos complican como país. Entonces, eso requiere hacer algunas precisiones que son importantes y que las hizo con mucha claridad el presidente de la República y el ministro de Economía el día martes, que tiene que ver con que acá nunca estuvo en juego, por parte de quienes representamos al Poder Ejecutivo en este proceso, ni eliminar las AFAP, ni estatizar ese pilar, ni tampoco eliminar las cuentas de ahorro individual o manotear el dinero, los ahorros de las personas que allí acumulan dinero para su futura jubilación. Nada de eso estuvo planteado, nada de eso está reflejado en el documento y por supuesto acá de lo que se trata es de consolidar el sistema multipilar. Por lo tanto, esto está lejísimo de violentar lo que puede haber sido el pronunciamiento popular o de la ciudadanía en octubre del 2024, donde se planteaba, ahí sí, eliminar el pilar de ahorro individual. Acá de lo que se trata es de consolidar un sistema multipilar que, entre otros, reconozca por parte de todos los participantes del diálogo social un pilar de ahorro individual obligatorio, con cuentas individuales, donde además los fondos, los ahorros que tienen las personas, sean rentabilizados por gestores públicos y privados en un mercado competitivo. De eso está planteado en esos términos en el acuerdo. Y todos quienes acuerdan esta propuesta lo hacen en ese marco. Ahora, dentro de eso, las orientaciones lo que plantean es la posibilidad de encontrar espacios que mejoren la eficiencia de cómo funciona este sistema. Y ahí aparece la idea de que, bueno, de que quizá hay que revisar un poco el vínculo entre el afiliado y la AFAP. Es decir, cuánto valor agrega en un mercado al que estamos todos obligados a participar y que la gran mayoría de personas, y esto no es un problema del Uruguay, es un fenómeno que está planteado con mucha claridad en la literatura y la evidencia internacional de cómo funcionan muchos sistemas, lo recogen, la gente en general desconoce. No hace opciones sobre esto porque no sabe ni a qué AFAP está afiliado, ni qué comisión le cobran, ni qué rentabilidades tienen las AFAP. Las personas en general tampoco tienen diferentes preferencias por portafolios que tengan diferentes combinaciones de riesgo y retorno. Es decir, es un tema bastante complejo. Preguntarle a alguien de 25 o 30 años, a partir de todas estas variables,
La gente lo que dice es, yo quiero aportar a un sistema que cuando me retire me dé la mejor prestación posible. No estoy preparado para enfrentar ese tipo de decisiones en muchos casos. También puede haber mucha gente que quiera mantener, es decir, quiera seguir pudiendo elegir a qué AFAP está afiliado. Pero ahí de lo que se trata es de que justamente esos problemas de desconocimiento de las personas pueden ser caldo de cultivo para que las empresas que participan en el mercado, explotando eso, cobren costos por encima de lo que pueden considerarse normales, llamémosle así. Acá tuvimos durante años AFAP que cobraron casi el triple que República AFAP. Y sin embargo, las personas prácticamente no se movían de AFAP porque no era una situación que conocieran. Nosotros, si acá en la pizzería de la esquina mañana cobra el triple que las de la vuelta, naturalmente ahí va a haber un problema donde va a enfrentar muy poca demanda, es decir, los clientes van a empezar a hacer cambios en sus opciones, ¿verdad? En este mercado eso no pasa y eso es lo que está por detrás de esta discusión. ¿Qué es mejor? ¿Qué privilegiamos más? ¿La posibilidad de que aquellos que quieren puedan elegir o la posibilidad de que esos mayores costos en realidad terminan deteriorando las futuras jubilaciones de las personas a partir de algo que es un valor que para mucha gente en realidad no es tan relevante y es la posibilidad de elegir? Bueno, y ahí hay una discusión abierta, pero me parece muy importante ubicar correctamente la discusión, porque esto tiene que ver con un dilema donde se habilitan diferentes tipos de preferencias, pero acá no se están eliminando las AFAP, no se está estatizando nada, los fondos de las personas van a seguir en manos de los gestores que actualmente participan del mercado. Entonces, me parece que si ordenamos eso y empezamos a discutir, tengo la sensación honestamente que la población está mucho más interesada en discutir otros elementos que surgen del diálogo social que un tema de cómo se organiza desde el punto de vista del diseño industrial el pilar de ahorro individual, que es una cuestión, a mí me apasiona, me encanta, hace años que trabajo en esto, con muchos colegas nos podemos discutir, no nos ponemos de acuerdo. Recordemos una cosa, la centralización de las cuentas de ahorro individual estuvo planteado en el anteproyecto de ley que presentó el gobierno anterior y que puso en consulta de la ciudadanía. Después eso no se terminó incorporando en el proyecto de ley. Pero digo, para entender, para calibrar la discusión que estamos teniendo, naturalmente que el gobierno anterior no quería estatizar nada, supongo, digamos, ni eliminar las AFAP, ni nada parecido. Simplemente hay alguna literatura, hay algunos sistemas que funcionan en Estados Unidos, en Reino Unido, que funcionan bajo otra lógica, donde la gente no elige la administradora, sino que eso se gestiona de una manera diferente y eso fue presentado en el seminario, se vio como un posible diseño que pudiera mejorar la eficiencia. Y es una discusión que tiene que ver estrictamente con eso y que habrá que ver en qué medida el Poder Ejecutivo, bueno, toma esa recomendación que surge de un acuerdo, pero que además de un acuerdo, aclaremos, que por ejemplo no cuenta con el aval de las cámaras empresariales, que claramente de alguna manera se mostraron distantes de una propuesta de este tipo. Y también Cabildo Abierto, en fin, hace algunas consideraciones dentro del resultado final del diálogo, y también hemos visto en las últimas horas plantear que, bueno, que ellos entienden que esto claramente desde mi punto de vista puede ser equivocado, que una propuesta de este tipo alguien piense que vulnera el pronunciamiento popular de octubre del 2024, yo creo que es incorrecto, pero bueno, plantearon como que no estarían en condiciones de acompañar un cambio de este tipo. Por lo tanto, es algo que habrá que ver y me parece que tenemos que bajar como 2 o 3 cambios respecto a esta discusión porque parece que estuviéramos discutiendo con un proyecto de ley arriba de la mesa o algo aprobado y lo único que tenemos son un conjunto de orientaciones de un diálogo social que son una hoja de ruta muy relevante que van a ser un insumo fundamental para el Poder Ejecutivo al momento de delinear sus políticas a futuro, pero donde habrá que ver qué se toma, qué no se toma, qué se prioriza, con qué ritmos, en fin. Economista Hugo Bay, coordinador de este diálogo social, gracias por tu participación esta tarde en Palabras Cruzadas. Bueno, muchísimas gracias a ustedes, un gusto y a la orden como siempre.